tardes, amigos. Quiero compartir un pensamiento. Cuando nace un niño en un hogar católico romano, normalmente entre los 2 primeros años, si los padres son practicantes o simplemente profesan esa religión, ¿qué es lo que se hace? Bautizarlo. Bueno, ¿y por qué motivo se hace este rito de echarle al bebé agua por la cabeza? Supuestamente dicen que es para borrar el pecado original. Llevan razón en eso, no lo borra, pero son conscientes de que ese bebé viene con algo malo, viene con el sello de nuestros primeros padres. Eso sí es cierto. Dice concretamente el Salmo 51:5: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso es cierto. Todo bebé, por muy hermoso que sea, muy inocente que parezca, está entrando en este mundo, acaba de hacer su intrusión en este mundo, un pecador. Cada bebé que nace es un pecador que nace. Por eso se hace este rito. De hecho, dice Romanos capítulo 5, verso 12, lo siguiente: por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, se refiere a Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios dice que la paga del pecado es la muerte, y es evidente que también mueren bebés, lo cual significa que son pecadores. Bueno, pero ese es el motivo por el cual se hace ese rito de bautizar a infantes. El único bebé que ha nacido sin pecado solamente es uno, y es Jesucristo. Dice Mateo capítulo 1, verso 20, que el ángel se le aparece, el ángel Gabriel, a José y le dice: José, no temas recibir a María como tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Es el único bebé que ha nacido sin pecado. Por lo tanto, afirmar María sin pecado es una mentira. Pero, ¿cómo se borra el pecado? Hay una manera en la que solamente se puede arrancar la mancha de la iniquidad con la que el ser humano nace. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, verso 22, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Del verbo remitir, no se borra, no se limpia, no se quita. Dice Mateo capítulo 26 lo siguiente. Mateo 26, 28 dice así: porque esto es mi sangre, eso lo dijo Jesús, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Otra vez la sangre hace su escena. Dice Primera de Juan capítulo 1, verso 7, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, ¿cómo se borra el pecado? Bueno, no se borra con agua, se borra con sangre, pero no cualquier sangre, porque tiene que ser una sangre de alguien perfecto, de alguien que no contenga pecado. Y como bien he leído, el único que reúne esa característica ha sido Jesús, que nació sin pecado. Pero se ve que tiene que ser con sangre, amigo. Y ahora, ¿cuándo se borra el pecado? Ya hemos visto
que tiene que ser con sangre. ¿Y cuándo se borra ese pecado? Bueno, Jesús empezó su ministerio diciendo concretamente dos palabras. Él empezó diciendo en Marcos capítulo 1, verso 15, dijo: arrepentíos, vuelvo a repetirlo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Él empezó así. Y dice concretamente, ahora me detengo, amigo, estas dos palabras, arrepentimiento y creer, es evidente que un infante no puede hacer esas dos cosas. Es imposible. Hay que tener razón, hay que tener conciencia, hay que saber lo que se está haciendo. Aparte de que nadie debe de tomar una decisión tan importante en lugar de uno. Cabe destacar concretamente un hecho, hubo un apóstol que era Felipe, que se encontró en el camino a un etíope que iba camino, creo que de Jerusalén a Gaza, o de Gaza a Jerusalén, no me acuerdo. Era un etíope, era un funcionario de una reina, de una reina de Etiopía. Y ese hombre etíope iba en su carruaje leyendo una porción de la Biblia, concretamente el libro de Isaías, capítulo 53, que hablaba del Mesías, que por sus llagas fuimos curados, y él estaba leyendo y se acerca a Felipe y le dice: ¿qué lees? Y le dice: estoy leyendo esta porción. Y le dice Felipe: ¿pero entiendes lo que estás leyendo? Y le contesta: ¿cómo lo voy a entender si no hay nadie que me lo pueda explicar? ¿Qué hizo Felipe? Bueno, pues le explicó a ese etíope todo el mensaje de salvación, todo lo que hizo Jesús por salvar a los pecadores. ¿Qué fue lo que pasó? Ese etíope se arrepintió y creyó en ese Mesías que estaba leyendo en la Biblia. ¿Qué pasó? Nada más arrepentirse y creer. Felipe cogió, paró el carro y ahí mismo lo bautizó. Ese etíope entendió lo que leyó, porque alguien se lo explicó. Te pregunto, ¿puede hacer eso un bebé de 6 meses o de 1 año, de 2? No puede, ¿verdad? No sabe lo que hace. Su padre y su madre están decidiendo en cuestiones que solamente le corresponde a ese ser humano hacer, cuando sea grande y tenga uso de razón. Jesús se bautizó con 30 años. Era un hombre, pero bien hombre ya, con 30 años. Y no lo hizo para borrar pecados, porque ahora explico el significado del bautismo. Lo hizo como ejemplo de lo que nosotros debemos de hacer cuando ya nos hemos arrepentido y hemos creído en Él. 30 años tenía Jesús. Amigo, ¿sabes lo que es el bautismo? El bautismo es simplemente dar testimonio de lo que ha hecho Jesús en tu vida. Nunca el bautismo no tiene ningún poder ni para perdonar pecados durante tu vida, ni para perdonar el pecado original con el que naces. Eso solamente lo hace la sangre de Jesús, es lo único que tiene poder. Ese agua que le echan a ese bebé rosita y con una sonrisa, pero que acaba llorando, solo lo refresca y lo moja. Cumples con la tradición, entra a formar parte de la iglesia, pero sigue siendo un pecador con el sello del pecado. Sigue siendo culpable. Jesús dijo: arrepentíos y creed. El arrepentimiento es, como digo siempre, es abandonar el estilo de vida de pecado que al ser humano le gusta. Es como un cerdo, el ser humano es como un cerdo que le gusta dar vueltas
en el barro, en el lodo, en todo lo que le agrada a su carne. Pues arrepentimiento es decir, me duele lo que estoy haciendo a Dios, abandono esta charquera, esta pocilga de vicios y de pecado en la que me revuelco, le pido perdón a Dios y empiezo a caminar en dirección opuesta. Eso es arrepentimiento. Y luego, creed. ¿Creed de qué manera? Bueno, creed en el único que sí puede perdonar pecados, que no es el rito que te hacen, no es una ceremonia religiosa, ni es nadie. Hay que creer en el que nació sin pecado, que es Jesús. El único que nació sin pecado es el único que puede perdonar los pecados de todo pecador que acude a Él pidiéndole perdón. Amigo, y Él te da ese perdón sin cobrarte absolutamente nada. Ese es el amor de Dios, que da su absoluto, su completo perdón a todo aquel que acude, pues agachando el orgullo, arrepintiéndose y confiando en esa sangre. Esa sangre es tan poderosa que perdona desde que entras en este mundo con el pecado original hasta que partes toda tu existencia de maldades, todas tus iniquidades, todas las porquerías que hayas hecho en la oscuridad o a luz del día, todo lo que ha pasado inicuo por tu cabeza, no hay mancha de pecado que Él no pueda borrar. No hay otra manera, solamente es a través de su sangre, amigo. Y Él te da esa limpieza del alma gratuitamente. Porque Él lo dice, perdono a pecadores gratis, no me tienen que traer nada a cambio, no tienen que hacer nada a cambio, solo le exijo al pecador el corazón humillado y arrepentido, y la fe en mí, dice Jesús, en mí, porque yo escogí a una mujer para entrar en este mundo, pero el mundo se está equivocando y está poniendo la fe en ella, que no pinta nada para salvar a la humanidad. Solamente Jesús es el autor de la redención, el protagonista, es el héroe, es el único que ha hecho posible que el cielo esté lleno de pecadores arrepentidos, lavados en su sangre. No hay nadie que se haya colado ahí. Ahí no se cuelan bebés bautizados con agua, no, ahí se han no colado, ahí han sido bienvenidos pecadores lavados, no en agua, porque el agua no limpia, el agua refresca y te quita el churrete de barro del suelo, pero lo que limpia el alma es la sangre de Cristo. Deseo, amigo, ¿y qué es el bautismo? Bueno, pues cuando un pecador ha confiado en Jesús como su Salvador para salvarlo del infierno y para limpiar sus pecados, y ha creído en Él y se ha arrepentido, ¿qué hace? Quiere ser bautizado. ¿Y qué es el bautismo? No tiene ningún poder. Simplemente es decir públicamente, hay un Dios que salva, que se llama Jesús, no tiene ningún otro nombre. Hechos capítulo 4, verso 12 dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro, amigo, no existe. El mundo le ha puesto muchos nombres, se ha inventado muchos, pero no ha funcionado ninguno. Y ese nombre es el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hace uno? Pues dice, mira, esto es lo que ha hecho Jesús conmigo, me ha salvado, me ha limpiado gratuitamente, porque el perdón de Dios es gratis a todo ser humano que se arrepiente. Entonces, lo quiere hacer público, lo hace manifiesto, lo declara, no se avergüenza, porque Jesús dice que todo aquel que se avergüenza de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él en el día del juicio. Ya está. No tiene otra función el bautismo. Es decir, es proclamar la gloriosa salvación que Dios ha puesto a disposición del pecador si se arrepiente y confía en él. Pero no tiene ningún milagro, no son aguas que brillan y que tienen una especie de milagros
de milagro divino, no. El milagro es que Dios salve a pecadores. Lo deseo, amigo, si tienes un bebé, la gente en vez de llevar a un niño a bautizarlo, a hacer un rito, que yo no dudo que quedes muy bien con la familia, que tu conciencia se aplaque y que digas he cumplido con la tradición o con lo que me estaban demandando. Pero tu niño va a seguir con la mancha del pecado. No se le va a borrar, pero qué bueno es que en vez de llevar a ese bebé a bautizarlo, desde chiquitito se le hable de ese Salvador que tiene que arrepentirse, que Dios le conceda vida, que pueda crecer, que pueda tener entendimiento, discernimiento, comprensión y saber lo que ha hecho ese Salvador para salvarlo. Y entonces, con decisión propia, sin presiones y bajo su propia autonomía, diga, quiero bautizarme para decir que Jesús es un gran Salvador. Lo deseo de corazón, amigo. Las tradiciones atan mucho. Las tradiciones son cadenas en el cuello que te estrangulan. También que acarician la conciencia para mantenerte autoengañado. Pero es un rito, un cumplimiento, una tradición que no tiene ningún poder. El poder lo tiene la sangre de Jesús. Muchas gracias.